Reciban un abrazo, la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre cada uno de ustedes. Quiero detenerme un momento a decirle a nuestros hermanos hondureños, a nuestros hermanos de Guatemala y de Nicaragua, que nosotros les amamos en el Señor, que nos llevamos en nuestras oraciones en estos momentos difíciles. Estamos con ustedes. En Jesús sabemos que las cosas van a mejorar. Él tiene el control de todo. Amén. Por varias semanas hemos estado tratando la serie Cosechado Localmente. Cuando hablamos de cosechado localmente, me da la idea de cuando tú tienes este huerto en tu casa que siembra algunos vegetales y está listo a esperar esos cosechas, esos frutos que tienes. Y nuestra serie ha estado basada en los frutos del Espíritu Santo. Pablo, hablando a los Gálatas, le habla acerca de esos frutos que vienen con nuestra bendición de la salvación. Pablo le está recordando a los Gálatas que ya no estamos bajo la ley, sino bajo el tiempo de la gracia en Cristo Jesús, y debemos mostrar estos frutos en nuestra vida. Por varias semanas se han ido tratando estos frutos del Espíritu Santo, donde varios hermanos ya han compartido contigo lo que es el amor, la mansedumbre, el dominio propio. Es el último de ellos, y ese día de hoy vamos a compartirlo contigo. Y he titulado mi sermón del día de hoy, Autocontrol. Vamos a orar. Excelentísimo Padre y Dios Todopoderoso, gracias por tu amor y por tu bendición por un pueblo que buscas tu rostro. Te pido en este momento, Señor, que tú estés con el predicador, que tú le uses, que sea tú hablando a través del predicador, Padre, porque si el predicador se para aquí sin tu ayuda, de nada sirve. Padre, te pido desde lo alto que tú uses al predicador como un instrumento para hablar lo que tú tienes para este pueblo que necesita escuchar tu voz. Es un tema que representa tu carácter, es un tema que busca glorificar tu nombre, y sabemos lo difícil que es para nosotros el autocontrol. Por eso pedimos tu ayuda y clamamos tu amor en el nombre de Cristo. Amén. Autocontrol. Pablo está tratando de mostrar estos frutos con los Gálatas, y él le está recordando cuál era el carácter de Cristo, cuál era el carácter del Padre. Pablo está tratando de decirle a los Gálatas, ya somos libres, ya no estamos bajo la ley. El apóstol Pablo usa esta palabra que en griego, enkateria, que significa dominio propio. Cuando tú vas al libro de Gálatas en el capítulo 5, y lees desde el versículo 16 hasta el versículo 25, vas a encontrar ese carácter de nuestro Padre Celestial, lo que Pablo denomina los frutos del Espíritu Santo. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andar en el Espíritu, no satisfagar los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quisiera. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estar bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, distinciones y herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. El autocontrol hoy en día es muy visto de lado. Perdemos muchas veces nuestro control en las situaciones cotidianas. Cuando estás en el trabajo, alguno de tus jefes te manda algo, somos fáciles a perder el control cuando no queremos hacer lo que nos ha mandado. Perdemos el control cuando vamos manejando en nuestro auto y alguien va lento delante de nosotros. Perdemos el control cuando nuestros niños quizás están ansiosos por algo, están moviéndose mucho en la casa. En el día de hoy, nosotros perdemos el control tan fácil como cuando tenemos una dieta, cuando estamos llevando una dieta y queremos romper con eso. Pero Pablo está recordándole a los Gálatas que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como salvados, como nuevos creyentes, como nuevos hijos, debemos tener un autocontrol de nuestra vida con Cristo, de representar eso. Eso es lo que Pablo quería decir con esta palabra en griego, ekateke. También el apóstol Pedro en su carta lo usa de esta manera, hablando acerca de ese dominio propio que tú tienes que tener contigo mismo. Y él lo decía de esta manera: y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, a dominio propio perseverancia, y a la perseverancia devoción, y a la devoción afecto fraternal y amor. Si no dominamos nuestras inclinaciones, nuestro espíritu se inclina hacia el pecado. Debemos refrenar practicando el dominio propio con nosotros mismos, ejercitándonos. Muchas veces me llama la atención cómo Pablo usa acerca de los atletas. Él siempre trata de, en sus cartas, hablar acerca de ese atleta que se está preparando. Un atleta que se está preparando siempre tiene que tener control con lo que come, los ejercicios que hace, el control que tiene en su respiración. Él tiene que estar preparado y listo para cuando tenga que enfrentarse, si tiene que en atletismo, si tiene que correr, si tiene que saltar. Él tiene que estar listo. El atleta es así, tiene que prepararse y tiene que tener un control con su cuerpo, con su mente. Yo veo aquí a Pablo tratando de llamar la atención a los Gálatas de que cuando ya tú eres salvado de nuevo, de cuando tú tienes una vida nueva, tú tienes que vivir bajo el carácter de Dios. Y el carácter de Dios representa los frutos del Espíritu. Y es interesante que Pablo pone en este versículo 22 al 23, como si fueran un tomo de libro. Él empieza como si fuera este libro y empieza poniendo el amor como primera parte. Y luego abajo dejando el dominio propio. No que tenga uno más importancia que otro, pero me da la idea de que es un conjunto que no pueden ir desunidos uno con otro. No es que tú un día vas a tener amor o que aquel solo tiene bondad. No, los frutos del Espíritu Santo, ese paquete de regalo que Dios te da a ti cuando tú le aceptas como su Salvador. Pablo está tratando de explicarle a los Gálatas: oye, Gálatas, oigan esto. Ya no estén bajo esa ley, porque nosotros los humanos es muy difícil vivir bajo esa ley. Es muy difícil nosotros poder cumplir con la ley. Es la razón por la que Cristo vino y se entregó por nosotros. Porque solo Él estaba capacitado para cumplir la ley. Nosotros podíamos violarla en cualquier momento. Pero Cristo vino en representación nuestra. Y ahora Cristo vive en nosotros. Y nosotros tenemos que representar esos frutos del Espíritu Santo para representar a Cristo aquí en la tierra.
Y es interesante que Pablo a través de su carta siempre habla acerca de lo que es la bondad, el amor, de la verdad. Y cuando se refiere a los Gálatas le está diciendo, miren, tengan cuidado con estos frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu muestran ese amor que Dios da. Los frutos del Espíritu muestran la bondad de Dios. Muestran a un Dios que es paciente con un humano que se revela día a día, con una carne que está batallando con él. Nuestro Dios es un Dios de paz. Es verdadero. Pero nos llama a nosotros a tener una fe paciente en este Dios creador del cielo y de la tierra. Nos manda a ser humildes. Para mí es interesante cuando Dios trata de revelar en su palabra estos frutos del Espíritu Santo. Es como si Dios estuviera diciendo, mira, si tú cumples mi mandamiento, si tú sigues estos mandamientos, tú representarás a mí, tú me representarás lo que soy, tú representarás mi carácter. Porque mira lo que Pablo está tratando de decirle a los Gálatas. Tienen que tener amor. Cuando tú amas a Dios, tú amas al prójimo y no cometes las cosas que están en los versículos anteriores. Cuando tú cumples y representas los frutos del Espíritu Santo, tú dejas de lado lo que son las idolatrías, las enemistades, ya tú no te vas a enojar, vas a dejar de lado los pleitos, los celos, la ira. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle a los Gálatas. Ahora ya nosotros tenemos que vivir como espirituales, como gente que viven por Cristo. Tenemos que tener un control en donde ya no nos airamos con el hermano. Debemos tener un control donde ya nosotros no nos dejamos llevar por este mundo de pecado, por un mundo caído, por un mundo que pierde el control, aun cuando alguien es de diferente color, por ejemplo. Con un mundo que pierde el control cuando los ideales de otros no van con mis ideales. Hermano, Dios te ha llamado a tener el control para representarlo aquí en la tierra. Dominio propio, a controlar tu ira, a no tener contienda y disensiones con los demás. Cuando tú representas los frutos del Espíritu Santo, tú dejas de lado todas estas cosas que Pablo le estaba recordando a los Gálatas. Deja de lado la envidia. Ya tú no vas a tener el celo y la envidia de esas cosas materiales de este mundo. Ya tú no vas a desear, por ejemplo, el homicidio. Ya tú vas a dejar de lado la borrachera. Porque recuerda, Pablo le recuerda a los corintios que nosotros somos hechos nuevos. Me gusta trasladarme a esa parte. Dios dice, tú eres hecho nuevo cuando viene a mí. Tú eres una nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene que representar estos dones del Espíritu. El viejo hombre allá del lado vivía en ese mundo de pecado. Él era feliz envidiando en el homicidio. Dice Pablo que ese hombre de pecado estaba en los placeres de este mundo, las orgías, los celos, los pleitos. Pero Pablo dice que si soy guiado por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley, sino que tenemos que estar bajo el Espíritu de Cristo. Y debemos representar nosotros esos frutos que Él nos ha dado a nuestra vida. Y es interesante como Pedro en su carta trata aquí el dominio propio. Él te está diciendo a nosotros, mira, poniendo todo empeño. Él te está diciendo a ti, no es algo como que tú lo dejas de lado, es algo que tú te esfuerzas
para que añadan a esa fe que va junto con los frutos del Espíritu Santo, una virtud, conocimiento, para llegar a tener ese dominio propio, para perseverar con devoción, para dar un amor fraternal. Mis hermanos, cuando tú vives los frutos del Espíritu Santo, tú representas a ese Dios que te salvó. Tú representas a ese Cristo que se entregó por ti y por mí. Tú representas a ese Cristo que se colgó en un madero. Tú estás mostrando verdaderamente que la sangre de Cristo te ha limpiado. Dejando de lado el viejo hombre y presentando este nuevo hombre que Dios ha hecho en ti. Hay algo, hermano, que Pedro está tratando de decir en su carta. Y él dice, sin dominio de sí mismo, no podemos avanzar espiritualmente. Si tú no sometes el cuerpo, si tú no sometes la carne, es muy difícil que tú representes y puedas avanzar espiritualmente. Tú tienes que someter tu carne, como ese atleta, como Pablo siempre presenta, ese atleta tiene que estar ejercitándose. Con varios días que tú dejes de ejercitarse, ya tú tienes que empezar de nuevo. Para mí, en mis años de juventud, practicaba artes marciales. Y yo iba 3 veces por semana a tener esta clase de artes marciales. Y en varias veces que en mi niñez, yo no fui. Yo dejé de lado de ir esos días. Pero cuando volví la siguiente semana, era bien difícil volver a empezar. Era difícil tú volver a mostrar eso que ya tú habías hecho para ejercitarte. Mis hermanos, el autocontrol, los frutos del Espíritu Santo, es una ejercitación diaria, continua. No hay tiempo a perder, es a representarlo ahora. Con un día que un atleta deje de ejercitarse, está flaqueando, está yéndose de lado. Sabemos que la vida espiritual necesita un ejercicio, un cuidado continuo. Necesitamos la oración, por ejemplo. ¿Tú te ejercitas con la oración? ¿Tú entras en esa relación con Dios, en tu habitación, en los secretos? La vida cristiana es un autocontrol, es un día a día, es un ejercicio de la vida que Cristo ha puesto en ti. Si creemos verdaderamente en la palabra de Cristo, deberíamos cambiar nuestra forma de vida. Si nosotros creemos en ese Cristo que nos salvó y nos dio vida eterna, deberíamos cambiar nuestro estilo de vida. Deberíamos representar estos frutos del Espíritu Santo. Para así poder avanzar espiritualmente. Para así poder presentar a ese Cristo Redentor. Pablo está recordándole a los Gálatas que bajo la ley tú tratabas de luchar y luchar por cumplirla. Pero los hombres antiguos pensaban que con una parte de cumplir la ley ya estaba bien. No, Cristo viene a decirle, te tienen que seguir estos pasos. Tú tienes que mostrar ese amor por el prójimo. El amor por el prójimo no es solamente que tú le dices te amo o que tú le dices shalom, la paz sea contigo. No, no era eso que Cristo, el Padre Dios, quería representar. Él quería representar su carácter. Él quería que tú, cuando amaras al prójimo, tú no desearas, por ejemplo, con lo que Pablo está hablando a los Gálatas, desear a su mujer, por ejemplo. Lo que me acuerda a mí, esta historia contada en 2 de Samuel 11, acerca de David. David, que dice la Biblia que es el hombre conforme al corazón de Dios, él falló en un momento de su vida y ya no representó esos
frutos del Espíritu. Él se detuvo a ver a Betsabé, pero él nada más no se detuvo ahí en su belleza. Él dio rienda suelta a su carne. Él dio rienda suelta a su yo interior. Él no tuvo autocontrol. Se dejó llevar de tal manera que traía un pecado tras otro. Él codició a la mujer de su prójimo. David hizo lo imposible por estar con esta mujer, de tal manera que cuando su pecado se llegó, él trató de cubrirlo por sus propias fuerzas, trayendo a Urías Esteo y decirle, llégate a ella, esté junto con ella, para hacerle creer que el hijo que Betsabé estaba esperando era de él. Pero ya cuando él vio que eso no funcionó, él puso a Urías Esteo en el frente. Él cometió homicidio, hermano. Da cuenta que cuando tú no sigues los parámetros del Espíritu Santo, un pecado te lleva a otro pecado. A mentir, a irarte. Pablo está tratando de decirle a los Gálatas, ustedes necesitan representarme como lo que soy, como mi carácter. Y esos son los frutos del Espíritu Santo. Ahí es que debemos empezar a cosechar localmente. Cuando pienso en esto de cosechar localmente, me pienso en mí. ¿Qué estoy haciendo yo para agradar a Dios, para representar a Dios bien en esta tierra? ¿Estoy yo presentando los frutos del Espíritu Santo? ¿Estoy yo demostrando que Dios verdaderamente me cambió? ¿Estoy yo siendo paciente en los momentos que necesito ser paciente? ¿Tengo gozo por las cosas que otros alcanzan? Es una autoevaluación, hermano. Cuando tienes un autocontrol de ti mismo, tú tienes que empezar a ver esto. Me gusta que Pablo, cuando presenta los frutos del Espíritu Santo, no deja uno por allá y el otro por acá. No, él trata de conectarlo, de que van juntos, porque es un paquete, es el carácter de ese Dios todopoderoso. La principal virtud que da el autocontrol es el amor. Cuando tú amas, tú eres verdadero. Tú muestras la bondad. Tú muestras al Espíritu Santo. El resumen de todas las virtudes y todos los bienes espirituales es el amor. Con amor podremos practicar el dominio propio. Podemos dominar nuestra carne, porque nunca haremos algo que perjudique al prójimo. Eso es lo que Pedro en su carta está tratando de decir. Cuando sentimos amor, la moderación y los placeres de la carne se van. No nos dejamos llevar por esa carne. Me gusta aquí como Pablo presenta a los corintios. Todo aquel que lucha de todas cosas se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una corona incorruptible. ¿Tú estás luchando legítimamente? ¿Estás tú representando esos frutos del Espíritu Santo? ¿Estás tú mostrando ese amor, esa bondad, esa justicia de Dios? Mis hermanos, es un llamado a reflexionar, a autoevaluarnos, a ver nuestro autocontrol cómo está. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está mi relación con Dios? Una de las pruebas del trabajo de Dios en nuestra vida es la capacidad de controlar nuestro propio
pensamientos, palabras, acciones. El dominio propio lleva a la perseverancia, lleva a la piedad en lugar de la gratificación instantánea. No busca esa gratificación que siempre viene por momento. Está dispuesto a ver lo que viene para una vida eterna, porque tú cuando fuiste salvado, ya Dios te dio vida eterna para siempre. El dominio propio es un don que nos libera de disfrutar de los beneficios de un control de la mente y cuerpo, de un beneficio de un cuerpo sano. Nos libera de ser culpable. El dominio propio restringe la indulgencia de nuestros deseos. Y centramos nuestra libertad para amar y vivir como somos representantes de Cristo. Cuando el Espíritu nos da dominio propio, Él nos da la capacidad de rechazar el pecado, porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz. Pablo se lo recordó a los Gálatas, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Como verdadero cristiano nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo produciendo fruto en nosotros. Tenemos el poder del Espíritu Santo disponible para conquistar los saltos de la naturaleza pecaminosa que vivíamos antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice Pablo, 2 Corintios 5:17. Tú vas a representar a Cristo ahora como esa nueva criatura. Recuerda esto, mis hermanos, al finalizar, acerca de los dones de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida en relación con Cristo? ¿Tienes tu dominio propio de tu ser? ¿Tú tienes ese autocontrol? ¿Tú dejas la ira de lado? ¿Tú dejas la envidia de lado? ¿Tú amas como Cristo amó al mundo? Son preguntas tú hacerte cuando estamos ya terminando estos dones del Espíritu, estos frutos. Tú has sido llamado a representar esos frutos y a dar fruto. El fruto del Espíritu es lo que Dios desea que nuestra vida exhiba. Es decir, los frutos del Espíritu Santo es lo que Dios quiere que nosotros reflejemos de Él. Eso le dijo Pablo a los Filipenses 4:3. Dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pide la voluntad de Dios, pide la fortaleza de Dios para tú representar a Él a través de los frutos del Espíritu Santo. Mi hermano, si tú has creído en Cristo, si tú has sido cambiado, si ya ahora tú eres una nueva criatura en Cristo, tú tienes que representar a ese Cristo que te salvó y te sacó del lodo cenagoso a darte una vida nueva para que lo represente como Él es. Un Dios de amor, un Dios de justicia. Empieza a representar a Cristo como lo que Él es. Si tú has sido salvado de nuevo, vete a tu cuarto a orar por esas cosas que tú no has podido tener autocontrol. Pide a Dios que te dé autocontrol. Pide a Dios que te dé ese dominio que tú necesitas para doblegar tu carne, para dejar de lado el pecado. Si hay algunas cosas con las que tú estás batallando hoy en día, pídele a Dios que te dé sabiduría para controlar, para representar verdaderamente esos frutos del Espíritu Santo, para tener el dominio propio. Y para ti que todavía no has conocido al Señor Jesús, Dios te está dando la oportunidad ahora. Él te está haciendo un llamado. Ven ahora que puedo ser encontrado. Si Dios ha hecho un cambio en tu vida,
Si tú has entendido que tú quieres vivir bajo esa vida y nacer de nuevo, tú puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí hoy. Me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida y mi corazón para que sea mi Salvador personal. Si tú hiciste esta oración y necesitas más ayuda, puedes llamar y comunicarte con nosotros a nuestra iglesia. También a través de las redes sociales. Vamos a orar. Que Dios bendiga tu vida. Excelentísimo Padre, gracias por tu amor y por tu bondad, por tu bendición en mi vida. Gracias porque tú me has hecho una nueva criatura. Ahora, Padre, ayúdame a representarte como lo que tú eres. Ayúdame a representar tus frutos del Espíritu. Ayúdame a representar tu carácter. Solo no puedo. Solo lo puedo, Señor, con tu Espíritu Santo morando en mi vida. Bendiga nuestras vidas. Bendiga a todos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.